La primer clasificación de ángulos según su relación entre ángulos es ángulos consecutivos. Son aquellos que comparten un vértice en común, es decir, llegan estas dos semirrectas, se intersectan en este vértice y también llegan estas otras dos semirrectas y llegan al mismo vértice. Entonces los ángulos formados vamos a nombrarlos como el ángulo 1 y el ángulo 2. También comparten un lado en común, así que las características de ángulos consecutivos son aquellas que comparten un lado en común y también tienen un vértice en común. Vértice en común. Aquí se me salió feíto, vamos a ponerlo así. Los ángulos complementarios son aquellas parejas de ángulos que al sumarse dan 90 grados. Hay varios ejemplos que suma de dos ángulos dan 90 grados. Por ejemplo, en un ángulo recto o de 90 grados, si se divide en dos partes de manera arbitraria, bueno, aquí me sale un poco chueco, no importa, el primer ángulo lo nombramos 1, al segundo se nombra como 2 y entonces como el ángulo 1 más el ángulo 2 suma igual a 90 grados, quiere decir que son complementarios entre ellos. Otro ejemplo puede ser en un triángulo rectángulo, debido a que se tiene un ángulo de 90 grados también, y la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es 180, se concluye a que al quitarle un 90, los dos ángulos internos restantes deben ser complementarios, debido a que un ángulo, por ejemplo el 3 y el 4, también sumarían, bueno, aquí le voy a poner 3 líneas. 3 líneas, 3, y al 4 lo voy a dejar con 2, no importa. Nada más para diferenciar gráficamente. También son complementarios. Y así pueden hacerse varios ejemplos, no tienen que estar juntitos. Simplemente con que identifiquen que si uno mide 20 y dicen, ¿cuál será el complemento de 20? Están diciendo, en pocas palabras, cuánto hace falta para 90 grados. La respuesta es 70. El complemento de 20 grados es 70 grados. Y así se pueden hacer varios ejemplos con enteros, decimales, fracciones o hasta raíces. Los ángulos suplementarios son aquellas parejas de ángulos que al sumarse es igual a 180 grados. Por ejemplo, en esta intersección de rectas se tiene al ángulo 1, el siguiente se llama ángulo 2 y como al sumar ambos ángulos es un semigiro, es decir, el ángulo 1 más el ángulo 2, la mitad de un giro es 180 grados, por lo tanto se dice que ambos son ángulos suplementarios. Y no tienen que estar juntos, pueden estar en diferentes figuras, en diferentes posiciones, pero al final si se descubre que un ángulo, por ejemplo aquí alfa y un ángulo delta, por llamarles de alguna manera, si se descubre de alguna manera que son suplementarios, entonces deben de cumplir que su suma es igual, no sé en qué está pensando aquí, es igual a 180 grados. Pueden estar juntitos o no pueden estar juntitos. Al sumarse deben de dar 180 grados para nombrarse suplementarios. Los ángulos conjugados son aquellas parejas que al sumarse dan 360. Por ejemplo, aquí se tiene un giro completo que está dividido en el ángulo alfa y delta. Por juntar el giro, obviamente son conjugados. De manera numérica, si alfa es igual, vamos a suponer que no es esta gráfica, si alfa es igual a 60, ¿cuál es su conjugado? Sería 300. Si te preguntan cuál es el conjugado de 100, sería 260 y así podemos seguir buscando parejas de conjugados. Ángulos opuestos por el vértice. Estos se encuentran al cruzar dos rectas. Cuando se intersectan en ese punto se denomina vértice. Los ángulos que son iguales, debido a que se forman 4 ángulos, y a su vez dos parejas de ángulos iguales. Los que son iguales son aquellos que solamente comparten un vértice, no comparten un lado. Entonces estos comparten un vértice y podemos deducir que alfa es igual a omega. Los que sobran vamos a nombrarlos como delta y beta. Como comparten un vértice, quiere decir, y también se denominan opuestos por el vértice, también serían iguales. Sería la otra pareja igual.
Los ángulos adyacentes normalmente también se conocen como ángulos consecutivos, pero hay diferencias por nombrarse ángulos adyacentes. La principal diferencia es que comparten de cierta manera dos lados en común. Uno siempre va a ser una recta, es decir, aquí tenemos la recta horizontal, es la recta que forma parte del ángulo que nombremos como 1 y también forma parte a partir del vértice del otro que nombraremos como ángulo 2. Así que el ángulo adyacente como el consecutivo comparte también un lado en común y un vértice en común. Así que tiene básicamente dos lados en común, un vértice, pero son ángulos diferentes y a esta pareja se les conoce como ángulos adyacentes.